Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Domusauria Podcast, un espacio donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y esta noche me encuentro con Miriam, buenas noches, Buenas noches, Francisco. con Karina, Buenas noches, Francisco, y a todos los que nos oyen. con Wendy Saludos desde México. y con Aurora. Hola, buenas noches. Y pues bueno, el programa de hoy es de un tema muy especial, del que hoy día casi no hablamos mucho, que es de lo que nos espera después de esta vida o más allá de esta vida. Y para el tema de hoy tenemos un libro que se llama El misterio del más allá, escrito por el padre Rollo Marín. Este libro, básicamente que no fue una digitación de unas predicaciones que este sacerdote dominico dio en la Radio Nacional Española y que causaron pues un gran impacto, o sea, fueron muy populares en su tiempo y por eso pues fueron digitalizadas en este formato. Entonces, pues bueno, básicamente de qué nos habla este libro. Este libro nos habla de la certeza que tenemos sobre el más allá. Eh, y bueno, lo primero que hace el sacerdote es darnos tres razones de por qué él habla del tema, ¿no? O sea, por qué hablar de estos temas. Porque como dijimos al inicio, pues estos temas son muy poco tocados hoy día en la iglesia. Entonces, primero por su trascendencia, porque ¿qué puede haber más importante que pensar en el destino final de nuestra alma? Entonces, el padre dice que es como si usted le preguntara a un trabajador, a un jornalero, ¿usted por qué trabaja? Entonces él le contesta, no, para ganar el jornal. ¿Y usted para qué quiere ganar plata o ganar el jornal? Él le contestará, pues para poder comer. ¿Y para qué quieres comer? Y pues responderá, para poder vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Entonces esa pregunta mucha gente, digamos que no vive pensando en eso. Mucha gente vive solo pendiente de la mortalidad o de la parte del alma que no, de la parte que no trasciende, ¿no? Que acuérdense que el ser humano tiene dos dimensiones, una que es corporal y otra espiritual. Pero la más importante es la espiritual porque el alma es inmortal, el cuerpo no. Entonces, debes pensar cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra. Y pues ante este problema, los demás problemas palidecen, o sea, los demás problemas parecieran menores, por ejemplo, quedarse sin trabajo o que estoy enfermo, todas esas cosas son pequeñas cuando si uno lo compara con, por ejemplo, con la condenación eterna o con lo que sucede al final de la vida. La segunda razón, dice el padre, es por la eficacia, porque ese es un tema que no nos puede dejar indiferentes, es un tema que tenemos que estar tocando y que, como ya dijimos, pues que puede haber más importante que pensar en el destino final de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y la tercera razón por la que él dice que este tema es importante es porque es un tema actual, ya que es un problema fundamental de la existencia humana. Esa es una de las razones por las que a pesar también de que la iglesia ha tenido tantos enemigos, no la han podido destruir, porque el ser humano se sigue planteando problemas, se sigue planteando inquietudes a los grandes problemas de la existencia, ¿no? Entonces es por eso que nunca van a poder acabar con la iglesia y con la espiritualidad, con la dimensión espiritualidad humana. Por más que el marxismo lo intentó, con tantos siglos en los que impuso el materialismo dialéctico en tantos países, como por ejemplo Rusia que trataron de imponer el ateísmo a la fuerza por 70 años y hoy es un país muy religioso, de mucha espiritualidad. Entonces, pues, son cosas que es imposible quitarle al ser humano, porque el ser humano siempre se va a preguntar qué pasa conmigo después de esta vida. Y bueno, dice también que si todos fuéramos conscientes de la importancia de la salvación de nuestra alma, se resolverían muchos problemas de la humanidad. Y hoy día, pues casi no pensamos en eso. Entonces, siempre, digamos que la humanidad ha estado enfrentada en dos grupos, ¿no? Están los del materialismo y los del espiritualismo. Los del materialismo son los que dicen que no hay más allá. Entonces el sacerdote lo representa como si hubiera haga de cuenta que está en un antro o en una taberna y hay un baile y con un letrero grande que dice no hay más allá. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Esa es una frase muy común que dicen que hay que disfrutar la vida, que no sé qué. Y por el otro lado están los que se preocupan por lo espiritual, ¿no?
imagínenos en una catedral con un letrero grande que dice, hay un más allá. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿No? Pero hay muchas personas que no piensan en el más allá. Y hay algunas personas que ese tema pues no les interesa. San Agustín, por ejemplo, decía que no hay argumentos en contra de la fe católica realmente, ¿no? Las personas que son ateas suelen serlo por razones del corazón, o sea, porque no quieren tomar cargas morales en su vida. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo, cuando yo acepto la religión o cuando yo acepto que Dios existe, pues tengo que empezar a cambiar mi vida, tengo que restituir, si soy, por ejemplo, un político corrupto, tengo que devolver lo que me robé, tengo que renunciar a mi deseo de vengarme, tengo que dejar, por ejemplo, bueno, aquí llamamos el rebaño, aquí en Colombia, bueno, no sé cómo lo dirán en México, pero esas personas que tienen muchas parejas, entonces pues tiene que dejarlas a todas, ¿sí? Entonces, mucha gente, dice San Agustín, que es atea no por intelecto, porque los argumentos de la Iglesia Católica son imposibles de refutar, sino que la gente que es atea lo es por razones del corazón, porque no quieren una responsabilidad moral en su vida y prefieren vivir en la anchura de lo que el mundo ofrece. Entonces dice que un corazón sano no tiene miedo, y por eso él dice una frase que es muy famosa, que dice, para el que quiera creer, tengo 1000 pruebas, y para el que no quiera creer, no tengo ninguna. Para los que no quieren creer, así usted le dé las pruebas más inefables, esa persona va a seguir en su no creencia, porque la no creencia se basa en la no aceptación de responsabilidades, ¿no? Entonces hay personas que son realmente de corazón duro y que son inflexibles, y pues el sacerdote lo menciona lo compara con Voltaire, un ateo famoso de Francia, y lo compara con este personaje, ¿no? Pero que estas charlas no son destinadas a esas personas endurecidas, sino que son destinadas a esas personas que, digamos, a veces viven en la ignorancia y que no se les ha predicado y que tal vez si alguien les hablara de Dios cambiarían. Muchas veces pensamos que no sirve de nada hablarle de Dios a la gente, pero yo sí he visto que hay personas que cambian cuando otro les habla. Por eso la palabra dice, la fe viene de escuchar y es el eslogan de este podcast. Entonces el sacerdote nos habla de algunos argumentos, ¿no? Para hablar de la eternidad. Entonces habla primero de la posibilidad. Entonces supongamos que la salvación, que la iglesia no enseña nada sobre la salvación, que es solamente una posibilidad, ¿no? Entonces él explica que, por ejemplo, hay gente que toma precauciones, como decíamos antes de empezar a grabar. La gente toma, por ejemplo, un seguro de vida porque no sabe si se va a morir antes de que sus hijos pequeños crezcan. La gente toma seguro de su casa, seguro de su automóvil, de su vehículo, ¿no? Y no sabe, por ejemplo, uno paga un seguro de un carro, de un vehículo, de un coche, como dicen allá en México. Uno paga un seguro y no sabe si nunca va a pasar nada. Tal vez nunca pase nada, ¿no? Pero aún así uno toma la precaución. Entonces, ¿cómo no va a tomar uno esas precauciones con lo que vale más en la tierra, que es el alma? Y cuenta el caso de unos frailes, que eso fue una anécdota, de unos religiosos franciscanos que salían de la iglesia en el invierno en Francia, después de haber hecho adoración, y estaban descalzos y pisaban la nieve con ese frío, y empezaron a caminar y se encontraron con unos muchachos que salían de un burdel, después de haber hecho pues muchas cosas y todo, y entonces los muchachos pues los miraron de arriba abajo y uno de ellos les dijo, ¿qué fiasco se van a llevar si no hay cielo? Entonces uno de los frailes con mucha agilidad le respondió, pero qué terrible fiasco te vas a llevar si hay infierno. Entonces igual nos explica el sacerdote que nada se pierde con vivir cristianamente, que de hecho vivir cristianamente es lo que nos pide Dios que renunciemos, es a las cosas que nos dañan, que nos quitan nuestra dignidad y nuestra plenitud, y que por el contrario el cristianismo lo que nos invita es igual a una vida plena. Entonces que de todas maneras con vivir cristianamente no estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos haciéndolo igual las cosas lo mejor posible, porque de todas maneras el pecado lo que hace es destruir nuestra vida y nuestro espíritu. Entonces luego nos habla de la certeza, ¿no? Verdades filosóficas de la existencia de Dios. Entonces está el argumento ontológico, que quiere decir que el hombre es un ser espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre siempre está pensando en cosas espirituales y desea la eternidad, ¿no? Yo creo que pues igual todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado, hemos sentido ese deseo
de no morir, porque la muerte es contraria al impulso del alma. Entonces, este argumento ontológico nos dice que un ser que es capaz de pensar en cosas espirituales no puede ser únicamente material. Luego está el argumento histórico. Dice que todas las culturas tenían ideas trascendentes de Dios. O sea, unas culturas adoraban piedras, otros adoraban al sol, otros adoraban animales, pero todas las culturas han tenido, no, nunca ha habido una tribu atea, una tribu de indígenas que ustedes vean que sean ateos. Eso no existe, porque el ser humano siempre tiene esa idea de trascendencia en la mente. Luego está el argumento de la teología natural. ¿Qué quiere decir? Pues que hace parte de la razón, ¿no? Entonces la sabiduría nos dice que eso hace parte de la naturaleza humana, como ya dijimos, pero ahora hay que pensar en la bondad de Dios. Dios nos puso en nuestro corazón el deseo de la eternidad. Dios no nos iba a poner ese deseo si no fuera a cumplir ese anhelo del alma. Luego está el argumento de la justicia, que es la razón de por qué a veces vemos que, que los malos les va bien y a los buenos pues siguen sufriendo y les sigue yendo mal en muchas cosas. Entonces ahí el sacerdote cita a Juan Jacobo Rousseau. Él dice, si yo no tuviera otra prueba de la inmortalidad del alma, de la existencia de premios y castigos en el otro mundo, que ver el triunfo del malvado y la opresión del justo, esto solo me impide dudarlo. Entonces el sacerdote nos da una alentadora esperanza. Nos dice, no todo acaba con la vida, todo vuelve al orden con la muerte, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el estafador, el político corrupto que vive de la miseria de los demás, que disfrute porque ya casi se le va a acabar el tiempo, porque no todo acaba con la vida, todo vuelve al orden con la muerte. Luego dice, ¿han visto ese joven pervertido que en la mañana duerme todo el día, en la tarde está en el cine, en el fútbol, en la noche va al cabaret o al antro? Y la joven frívola que solo vive para la diversión, para el baile, para el licor, para la inmoralidad, despreocupados de su religión, pues que disfruten lo que puedan, porque les queda poco, porque no todo acaba con la vida, todo vuelve al orden con la muerte. Rían ahora, que gocen porque ya les queda poco tiempo. También dice, por ejemplo, el casado, que limita a los hijos, o sea, que controla la natalidad, que utiliza, que limita a los hijos que Dios quiere darle, el marido infiel, el padre que no se preocupa por educar cristianamente a sus hijos, los que viven a espaldas de Dios, pobres, pues para su desgracia, no todo termina con la muerte. Todo vuelve al orden después de esta vida, ¿no? Luego también habla de aquellas personas que sufren, que quizás sufren dificultades, un padre enfermo, una madre viuda, los que sufren la pobreza, la enfermedad, pues les dice que tranquilos, que igual, que si están privados de las cosas pero mantienen la fe, la dicha será eterna. Y pues lo más infalible es porque nos lo ha revelado el Señor por medio pues de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y nos lo ha revelado en varios pasajes de la Biblia. Como por ejemplo Lucas 12:40, estad prontos porque la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. O Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mateo 10:28, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Tengan miedo más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 16:26, que le aprovecha al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces le darán a cada uno según sus obras. Mateo 25:46, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, esto es la verdad. Jesucristo nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que vivir siempre con gozo y satisfacción, ¿no? Porque esa sed que tenemos de inmortalidad, de trascendencia, Dios no la verá colmada, ¿no? Entonces, como dice la oración litúrgica en el prefacio de los difuntos, para tus fieles, Señor, la vida se cambia, pero no se quita. Y al disolverse la casa de esta morada terrena, se nos prepara en el cielo una mansión eterna. Que así sea. Miri, ¿puedes continuar, por favor? Sí, Francisco. Bueno, pues en esta segunda parte, el padre Rollo habla acerca del tránsito al más allá.
Menciona que hay muchas personas que cuando él empieza a mencionar este tema, le dicen, no, padre, pero ¿para qué nos va a hablar acerca de esta cosa triste, desagradable? Que mejor nos hable de otra cosa, pero que de este asunto mejor ni le toque. Y nos menciona el mismo padre, esta es una actitud insensata, una actitud suicida y anticristiana. Nosotros no vamos a alejarnos de esa posibilidad de morir nada más por no pensar en ella. Y bueno, resulta que este momento es el momento más importante de nuestra existencia, porque es el momento decisivo del que depende nada más y nada menos que nuestra eternidad. Por lo tanto, vale la pena dejar a un lado todo sentimentalismo y plantearse con seriedad este tremendo problema de la transición al más allá. En el mundo existen dos concepciones contrarias entre sí sobre la vida. La concepción materialista, en la cual se niega la existencia del más allá, simplemente se piensa en el aquí y en el ahora, en el gozar y divertirse. Y existe también la concepción espiritualista, en el cual tenemos una conciencia de una trascendencia, de una realidad de un más allá, teniendo siempre a la vista la divina sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como también existen dos concepciones de la vida, existen dos concepciones de la muerte. Existe la concepción materialista, la que es pagana, en la cual la muerte es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles, como menciona Cicerón, porque en esta simplemente hay la destrucción de la existencia humana, no existe nada más. Pero para el cristiano, la muerte es el tránsito a la inmortalidad, es el tránsito a la entrada de la vida eterna, de la verdadera vida. Ahora, las características que menciona el padre generales de la muerte son tres, que es ciertísima en su venida, insegura en sus circunstancias y es única en la vida. La primera característica, que la muerte es ciertísima, pues la certeza de la muerte es tan absoluta que nadie jamás ha pensado en que esto sea solamente una ilusión. Nadie, nunca ha nacido nadie que diga esto. Todos vamos a morir. Pero sabemos que la muerte entró en el mundo por el pecado. En el momento en el que pecan, se retiran estos dones prenaturales juntamente con la gracia y las virtudes infusas. El de la inmortalidad, en virtud del cual no debían morir jamás. El de la impasibilidad, que les hacía invulnerables al dolor. Y el del sufrimiento, en el que, bueno, las personas no iban a sentir ninguna clase de dolor. Y el de la integridad, que les daba el control absoluto de sus propias pasiones, perfectamente dominadas y gobernadas por la razón. Pero, dado que la muerte es un castigo del pecado y como todos somos pecadores, pues sabemos que nadie se va a escapar de morir. La muerte es ciertísima en su venida, pero es muy incierta e insegura en su hora y en las circunstancias. Podemos catalogar y dividir las distintas clases de muerte en cuatro fundamentales: la muerte natural, la prematura, la muerte violenta y la repentina. ¿A qué llamamos muerte natural? A la que viene por mero desgaste, sin ninguna enfermedad, alguna que produzca la muerte directamente. De senectud, de vejez, a veces hemos escuchado que alguien ya tenía 95 años y de pronto ya no amaneció. Bueno, pues esta sería la muerte natural, no hubo ninguna enfermedad previa. La muerte prematura, que es todo lo contrario, en la flor de la juventud, alguna enfermedad, se mueren también los jóvenes, no con tanta frecuencia, pero también mueren. Solamente Dios sabe por qué sucede esto. A lo mejor para que la pureza de esta persona y su candor no se agotaran algún día en el clima abrasador del mundo. También está la muerte violenta, en el cual existe un agente extrínseco completamente imprevisto que arrebata la vida en un momento menos pensado, ya sea por atropellado o ahogado, fulminado por un rayo. Existen diversas formas, no se pueden mencionar todas. La muerte violenta puede arrebatarnos la existencia en el momento menos pensado, un momento antes llenos de salud y de vida, un momento después, un cadáver. Y el cuarto tipo de muerte es la repentina, en el cual es por una causa intrínseca que llevamos ya dentro de nosotros mismos. Alguna hemorragia cerebral, un aneurisma, un colapso cardíaco, alguna angina de pecho. Podría parecerse a la violenta, pero es algo que está dentro de nosotros. No, es repentina, pero no hay ningún agente externo.
¿Cuál será nuestra muerte? Eso nadie lo puede decir, no tenemos ni idea de la hora, ni de la forma, no sabemos nada de eso. Lo más serio del caso es que moriremos una sola vez. En esta muerte única se decidirán irrevocablemente nuestros destinos eternos. El que acierte esa sola vez, acertó para siempre, pero el que se equivoque esa sola vez está perdido para toda la eternidad. Debemos reflexionar por eso en torno a nuestra preparación para la muerte. Y el padre Rollo menciona dos clases de preparación, una remota y otra próxima. La remota, la llama él, es la de aquel que vive siempre en gracia de Dios, y la próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida los sacramentos de la iglesia. Él hace 4 tipos de comparación, tipos distintos de muerte, basándose en estas 2 preparaciones. La primera es sin preparación próxima ni remota. La segunda, con preparación remota, pero no próxima. La tercera, con preparación próxima, pero no remota. Y finalmente la cuarta, con las 2 preparaciones. El primer tipo de muerte, que sería sin preparación próxima ni remota, es la ausencia total de preparación. Es la muerte de los grandes impíos, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la iglesia. Es una muerte dolorosa, no, se debe abandonar a la misericordia de Dios, pero ciertamente no podemos esperar grandes resultados de esto. La segunda muerte, con preparación próxima, pero no remota. Hay personas que viven habitualmente en pecado mortal y no tienen una preparación remota, pero por la infinita misericordia de Dios, ha llegado a pasar, a veces ocurre, que en el último momento pueden obtener la preparación próxima. Ocurre a veces porque la misericordia de Dios es infinita. Pero, nos menciona el padre, y es muy enfático en esto, que pobre del que se confíe de eso para vivir mientras tanto tranquilamente en pecado. Aquellos que dicen, sí, yo soy como soy y ya cuando esté viejito me voy a arrepentir y voy a empezar a ir a la iglesia. Mucho cuidado con eso. San Pablo nos advierte que de Dios nadie se ríe. El que ha vivido mal por irreflexión, atolondramiento o ligereza, puede ser que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él y le dé la gracia del arrepentimiento. Pero el que ha vivido mal, precisamente confiado y apoyado de la misericordia de Dios, confiado y apoyado en que a la hora de la muerte tendrá tiempo de arrepentirse y salvarse, y mientras tanto sigue pecando tranquilamente, hace lo que se le dé la gana, ese se trata de burlar de Dios y pagará bien cara su loca temeridad, como menciona el padre. Después, la tercera manera de morir, con preparación remota, pero no próxima. Aquella persona que no pudo obtener los sacramentos, vivía en gracia, pero al final de su vida no pudo tener esa preparación próxima. Con la preparación remota tenemos asegurada la salvación del alma, y para eso basta que vivamos sencillamente en gracia de Dios. Si vivimos siempre en gracia de Dios, nos puede importar muy poco la manera, el modo, la hora, las circunstancias de nuestra muerte. Hay que pedir que nos conceda también la preparación próxima, pero al menos si tenemos la remota, lo tenemos asegurado todo. Debemos ser muy fuertes y muy responsables en proponernos esto. En adelante no voy a cometer jamás la tremenda imprudencia de acostarme una sola noche en pecado mortal, porque podría amanecer en muy malas circunstancias. Después, la cuarta manera de morir, y la que hemos de procurar todos, con todos los medios a nuestro alcance, con la doble preparación, tanto con la preparación remota como la próxima. Es la muerte envidiable de los santos, de la que dice la Sagrada Escritura, que es preciosa delante del Señor. Los santos que han vivido intensamente estas ideas no solamente no temían la muerte, sino que la llamaban y deseaban con toda su alma para ir hacia nuestro Padre. Porque la muerte cristiana tiene las siguientes características que la hacen deseable y atractiva. Menciona el Padre 3. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. Morir en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa morir cristianamente. Morir en el combate, haciendo lo que tenías que hacer en el momento de tu muerte. Librando las batallas contra los 3 enemigos del alma, mundo, demonio y carne. En segundo lugar, la muerte cristiana
es la arribada al puerto de seguridad. Y lo menciona aquí el padre Rollo. Nosotros en este mundo no podemos estar seguros de nada, absolutamente nadie. ¿Qué será de nosotros dentro de 10 años? Dentro de 20 y sobre todo a la hora de nuestra muerte. Eso es un misterio para todas las personas. El alma del que muere cristianamente ya no puede perder a Dios. En ese momento ya tenemos asegurada la felicidad eterna. Por eso la muerte cristiana es de hecho la entrada en la vida verdadera. Después, la segunda característica de la muerte cristiana es morir con Cristo. ¿Qué significa esto? Significa exhalar el último suspiro después de haber tenido la dicha de recibir a Jesucristo sacramentado en el corazón. La Eucaristía por viático es el colmo de dulzura, de la suavidad y de la misericordia de Dios. Poder recibir en el corazón a Jesucristo sacramentado en calidad de amigo y de buen pastor momentos antes de morir y de presentarnos a Él como juez supremo de vivos y muertos es de una belleza y de una emoción indescriptibles. La tercera característica, la muerte cristiana es morir como Cristo. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Mártir del cumplimiento de su deber. Había recibido de su Padre la misión de predicar el Evangelio a toda criatura y de morir en lo alto de una cruz para salvar a todo el género humano. Y lo cumplió perfectamente. Había cumplido todo al pie de la letra. Qué dicha para nosotros si a la hora de nuestra muerte podemos exclamar también: he cumplido mi misión en este mundo, he cumplido la voluntad de Dios mi Padre. Y bueno, finalmente el Padre termina con un resumen de todo lo anterior. Si nosotros queremos morir en paz, de frente a Dios, ¿cuáles son las normas para conseguirlo? Preparación remota, viviendo siempre en gracia de Dios, cumpliendo perfectamente los deberes de nuestro estado, oración ferviente a Dios por intercesión de María, la dulce mediadora, para que nos conceda también la preparación próxima, la dicha de recibir los últimos sacramentos, y morir con serenidad y paz para poder encontrarnos finalmente con nuestro Señor. Que así sea. Que así sea, Miriam, y bueno, la muerte es bastante sonada y en capítulos anteriores de podcast hemos hablado de lo poco preparados que estamos para ella. Y lo que acabas de explicar en el capítulo, Miriam, que nos da a conocer el autor sobre la muerte, nos lleva precisamente a estudiar este capítulo 3, que es sobre el juicio de Dios. Finalmente, todo lo que se refiere a la muerte nos invita a ser un poco más curiosos de qué se refiere el juicio de Dios, porque finalmente la muerte es un fenómeno mucho más aparente que real. Afecta el cuerpo únicamente, pero no el alma. Entonces es un simple tránsito a la inmortalidad. ¿Cuál es el verdadero problema que la verdadera cuestión para nosotros? El problema sería el juicio de Dios. Aquí nos hablan sobre una entrevista que le hicieron a un padre. A él le preguntaban que si estaba preocupado por la muerte, que si tenía miedo a la muerte, y el padre contesta que la muerte no le preocupaba para nada, ni poco ni mucho. Lo que realmente le preocupaba era la aduana de Dios, y que se le registrara el equipaje, o sea, el juicio del Señor. Y sobre este juicio nos habla el apóstol San Pablo en Hebreos 9:27, ¿no? Dice: está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte, el juicio. Y sobre este juicio que nos habla el apóstol San Pablo, es precisamente, o sea, él se refiere al juicio particular, porque acá en este libro nos explica el padre que existe también un juicio universal, ¿no? Este juicio universal lo describió personalmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando Él actuará como juez supremo de vivos y muertos. Y ¿por qué? Porque existen estos dos juicios particulares y universales. Nuestro Santo Tomás de Aquino lo explica admirablemente como que el individuo es una persona humana particular, pero además es un miembro de la sociedad. Es así como el individuo como persona particular le corresponde un juicio personal,
y como sociedad, pues un juicio universal. Sin embargo, el juicio universal es mucho más solemne, tiene muchísima menos importancia que el puramente privado y particular. En este privado y particular es donde se van a decidir nuestros destinos eternos. Es por eso que nos interesa un poco más ese juicio particular y es por eso que aquí el autor en 5 preguntas brevemente nos explica a qué se refiere este juicio particular, para que nos cuestionemos un poco. La primera pregunta es, ¿cuándo se celebra el juicio particular? Él nos dice que después de la muerte real. Y efectivamente, en ese tránsito de la muerte existe una muerte aparente y una muerte real. Esa muerte aparente es cuando el moribundo expira, ¿no? Si han tenido la oportunidad de contemplar, digamos, los últimos instantes o cuando estamos contemplando los instantes de un moribundo, evidenciamos de que él toma una respiración y al momento de expirar nosotros lo que contemplemos, pues decimos, murió, pero resulta que él, a pesar de que ya no respira, ya no oye, ya no ve, ya no siente, el alma está allí todavía. El cuerpo ha entrado en el periodo de muerte aparente. Y se nos explica muy bien que el hecho de la muerte aparente está científicamente demostrado, puesto que se ha logrado volver a la vida por procedimientos puramente naturales y sin milagro alguno. Entonces, lo que ocurre cuando pasamos a ese tránsito de muerte aparente es muy similar a lo que le pasa a una vela, a un cirio, que la llama ya no existe, pero el pábilo está todavía encendido, está humeante todavía y poco a poco va extinguiendo hasta que por fin se apaga del todo. Algo parecido ocurre con la muerte aparente. Entonces, es importante tener en cuenta que hay un espacio más o menos de 2 horas, dependiendo la forma en que se haya fallecido, que se transita entre la muerte aparente y la muerte real, ¿no? Y es importantísimo que en ese lapso de tiempo, si es una muerte repentina, una muerte violenta, inesperada, se acuda, se llame urgentemente al sacerdote para que le dé la absolución sacramental y sobre todo le administre el sacramento de la extrema unción, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, en esas 2 horas aproximadas, depende la salvación eterna de esa alma, ¿no? Dependiendo, pues, de como lo explicaba Miriam, si esta persona se ha preparado adecuadamente, pues, para ese momento o no. ¿No? En el caso de una enfermedad normal, pues la familia tiene el gravísimo deber de avisar al sacerdote con la suficiente anticipación para que el enfermo reciba con toda lucidez, pues, estos sacramentos. Entonces, aquí respondemos a esa primera pregunta de cuándo se realiza el juicio particular, pues finalmente en el momento mismo al producirse la muerte real, ¿no? O sea, en el momento en el que el alma se arranca o desconecta del cuerpo, en ese mismo instante comparece delante de Dios para ser juzgada. La segunda pregunta es, ¿quiénes serán juzgados? Y la respuesta es bastante clara y es que todos vamos a ser juzgados desde Abel hasta los que mueran en la catástrofe final del mundo. O sea, lo dice también la Sagrada Escritura, Eclesiastes 3, versículo 17, al justo y al impío los juzgará el Señor. Entonces, creamos o no, estemos tibios o no, nos burlemos o no, todos en el momento mismo de producirse la muerte real, todos sin excepción vamos a ser juzgados. ¿Y dónde y cómo se celebrará el juicio particular? En el mismo lugar donde se produzca la muerte real. Y pasa que a veces, pues, y me incluyo, ¿no? Imaginábamos que cuando una persona muere, pues da un paseo que recoge los pasos. Acá, pues, nos acerca un ejemplo de que una persona, pues, puede ir al cielo, a las nubes, transita, sale por la ventana, y resulta que no, que allí mismo en el acto seremos juzgados. O sea, el juicio consiste en comparecer el alma delante de Dios. Dios está con nosotros siempre. Y cuando fallecemos, cuando tenemos esa muerte real, sea donde sea,
o sea, en nuestra cama, en el barco del Titanic que se hundió o en el auto donde se haya accidentado la persona, allí justamente se va a proceder el juicio. No tiene el alma que emprender ningún viaje. El alma en el momento en que se desconecta del cuerpo entra en otra región, pierde el contacto con las cosas de este mundo y se pone en contacto con las del más allá. Adquiere otro modo de vivir y entonces se da cuenta de que Dios la está mirando. En ese momento de su juicio particular, el alma no ve la esencia de Dios, porque si no, pues estaría ipso facto beatificada y pues esto no podría suceder porque algunas almas pues no entrarían directamente al cielo, sino que dependiendo pues de su estado, puede tratarse de un alma de un pecador condenado o de un justo imperfecto que necesite purificación, ¿no? Para pasar a la visión beatífica. Entonces, el desconectarse del cuerpo, ponerse en contacto con el más allá, el alma contempla claramente su propia sustancia. Y nos sentiremos prisioneros de Dios, o sea, bajo la mirada de Dios a la que nada absolutamente se le escapa. O sea, no lo veremos a Él, tampoco veremos al Señor Jesucristo, ni a los ángeles de la guarda, ni al demonio. Solo, digamos que recibiremos la sentencia del juez de una manera intelectual, de modo parecido a cómo se comunican entre sí los ángeles. Cabe recalcar que los ángeles se comunican por una simple mirada intelectual. En teología se le llama locución intelectual, o sea, de un modo mucho más claro y sencillo, simplemente contemplándose mutuamente el entendimiento y viendo en él las ideas que se quieren comunicar. Entonces, ¿cuánto tiempo durará este juicio? Esto será instantáneo. Dice el autor que en un abrir y cerrar de ojos se realizará el juicio y recibiremos la sentencia. Y aquí nos cita a Santa Teresa de Jesús, quien Dios le dio una visión intelectual a la manera de los ángeles. Ella en el libro de su vida, explica que, o sea, la experiencia que tuvo no duró ni siquiera el espacio que tardamos en rezar una Ave María, que a pesar de la brevedad de ese tiempo, estaba espantada de que hubiese visto tanta cantidad de cosas y con tanto detalle y precisión. Entonces, lo vamos a ver por el entendimiento separado del cuerpo, que, o sea, ya no se siente encadenado por la pesadez de la materia y entiende perfectamente a la manera de los ángeles, de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista, sin necesidad de discursos ni razonamientos. Entonces, esto va a durar lo que nos dura al abrir y cerrar nuestro ojo. ¿Qué veremos en ese tan corto espacio de tiempo? Literalmente y directamente como una película, lo vamos a ver. O sea, el autor explica que hagamos de cuenta que somos los autores de una película y estamos siendo grabados por el mismo ángel de la guarda. El mismo ángel de la guarda, por orden de Dios, nuestro Señor, él está, mejor dicho, editando hasta el último suspiro de la vida, desde que nacemos hasta que vamos a morir. Entonces, es interesante cómo este libro nos invita a hacer ese examen de conciencia constante y a ser conscientes de que vamos a estar una vez más durante ese juicio de Dios. Vamos a ver cada uno de nuestros instantes, cada película de vida, y pues como hoy vamos a tener la oportunidad de editarla, ¿no? Volviéndonos cómplices de nuestro ángel de la guarda, escuchando a Dios, y que nosotros seamos autores, coautores de nuestra vida a partir pues de la verdad de nuestro Señor, ¿no? Y que finalmente tengamos en cuenta aquel que por causa de nuestros pecados murió crucificado en el Calvario, ¿no? Que finalmente va a ser nuestro amigo o va a ser también nuestro juez ahí en ese momento, ¿no? Que al momento de estar en ese juicio, vamos a escuchar a Jesús y que nos va a decir: yo soy Cristo, vuestro hermano mayor, a quien crucificaste o a quien amaste. Es cuestión de escoger en este momento cómo queremos que Jesús nos hable en ese momento, ¿no? Como amigo o pues sencillamente
que nos juzgue como a quien crucificamos en vida. Y también, pues, es importante recalcar la importancia de acudir el auxilio de la Reina de los cielos y tierra, nuestra Madre celestial, nuestra dulcísima Madre, que la invoquemos todos los días de nuestras vidas con el rezo en familia del Santo Rosario. Esta plegaria nos va a ayudar, nos va a asistir a la hora de nuestra muerte. En el capítulo 4 de este libro que escribe el padre Antonio Rollo nos habla de la resurrección de la carne y del juicio universal. Y él nos dice que moriremos y todos vamos a morir, pero no del todo, que lo mejor de nuestro ser, o sea, nuestra alma, esa es la que no morirá jamás. El alma va a comparecer delante de Dios y va a ser juzgada. Nuestro cuerpo se va a convertir en un cadáver y será llevado al cementerio, que muchas veces tenemos como una idea muy tétrica de lo que es el cementerio, pero proviene del griego kiometerion y significa dormitorio, lugar de reposo o lugar de descanso. Entonces nos dice el padre Antonio que en el cementerio los muertos en realidad están dormidos porque la muerte no afecta para nada al alma. Tampoco destruye la vida del cuerpo de una manera definitiva, sino solo provisionalmente, porque cuando venga la resurrección de la carne, los muertos solamente estarán dormidos. En el sentido católico del cementerio, pues lo podríamos considerar como un dormitorio. Y los muertos duermen, pero van a despertar al sonido de la trompeta, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, porque sonará la trompeta y aclarará el evangelista San Juan, será la voz de Cristo en Juan 5:28, que dirá, levantaos muertos y venid al juicio. Y de manera inmediata se producirá el hecho colosal de la resurrección de la carne. También Santo Tomás de Aquino es mencionado en este libro del Padre Antonio y nos habla de tres grandes argumentos, tres magníficos argumentos sobre la resurrección. Y dice Santo Tomás de Aquino que en primer lugar hay un argumento ontológico que va mucho más allá de la metafísica, porque el alma, al tener una forma sustancial del cuerpo, hace que sean incompletas. El alma se incompleta y el cuerpo sea incompleto, pero que al juntarse constituyen a la persona humana. Por lo tanto, la sabiduría infinita de Dios, que ha puesto el alma en la tendencia trascendental del propio cuerpo, debe unir otra vez esos dos elementos que Dios ha creado para que vivan juntos. Entonces, ese es el primer argumento de Santo Tomás de Aquino sobre la resurrección. El segundo argumento es el de tipo moral. El cuerpo ha sido un instrumento del alma para la práctica de la virtud o del vicio, según lo que cada persona haya decidido a lo largo de su vida. Y entonces dice Santo Tomás de Aquino que el cuerpo tiene tendencias de tirar hacia abajo, o sea, hacia el vicio, pero la virtud pues nos lleva o nos mueve a tener exigencias que tiran hacia arriba. Y ese constante antagonismo entre la tendencia de la virtud y el vicio produce una lucha terrible. Y para la persona que decide practicar la virtud, pues necesita hacer un gran esfuerzo, mortificando continuamente las tendencias que son malas para el cuerpo. Y dice Santo Tomás de Aquino que es muy justo que después de esa batalla, que el cuerpo que practica la virtud y que se ha mortificado tanto, que pueda resucitar para recibir el premio que le corresponde. El tercer argumento de Santo Tomás de Aquino es un argumento teológico y está revelado por Dios que Cristo triunfó plenamente de la muerte en la primera de Corintios. Y dice, triunfó de ella en primer lugar, resucitándose a sí mismo gloriosamente al tercer día, después de su resurrección y muerte, y tiene que triunfar de ella también todos sus redimidos. Entonces, si Cristo venció la muerte, todos los demás también tendremos que triunfar y salir redimidos de esa muerte.
Entonces, los católicos creemos de corazón y confesamos con la boca la resurrección y que la carne que ahora tenemos va a ser esa la que va a resucitar, no otra carne, esta carne la que tenemos. Nos pone el ejemplo el padre Antonio de un electroimán que tiene pues una potencia para poder tener atracción hacia las partículas que llegan a él, que se adhieren a él, y dice que la omnipotencia divina puede atraer desde los 4 puntos cardinales donde el viento haya dispersado nuestras cenizas y reconstruirnos instantáneamente en nuestro propio cuerpo. Y siguiendo con Santo Tomás, para que se resucite el mismo cuerpo numéricamente no se requiere que se integre a él toda la materia que lo constituyó anteriormente. Basta con que se recupere la suficiente materia para salvar la identidad numérica y lo que falte, la divina potencia lo va a llenar. También nos habla de la cualidad de los cuerpos resucitados, que estos cuerpos serán de una integridad perfecta. Y esto quiere decir que va a resucitar sin fallos, sin deficiencias, que si acaso en este mundo hubo algún tipo de deformidad, alguna enfermedad o algún miembro del cuerpo que faltó, a la hora de la resurrección no existirá esta imperfección, porque la resurrección será obra de Dios y Dios hace siempre las cosas perfectas. Y una opinión considerable compartida por un gran número de teólogos y de santos padres, dicen que los bienaventurados resucitarán en plena edad juvenil, porque Cristo, que es el modelo de los resucitados gloriosos, resucitó joven, en la plenitud de su vida, y porque la juventud es la edad más hermosa de la vida. Y cabe aclarar, no es un dato de fe, sino solo una opinión teológica de estos teólogos y de estos santos padres que ellos consideran pues una opinión bella y razonable. Y también nos habla el padre Antonio de que el mismo Jesucristo ha sido quien se ha dignado a describir con todo detalle la escena del juicio final. Y lo vemos en Mateo 25, de los versículos 31 al 46, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán en presencia todas las personas y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y a los justos a la vida eterna. Entonces, esto pues nos habla de cómo va a ser la vida después de ese juicio del cual nos hablaba Karina, y que es necesario que Cristo sea exaltado sobre las nubes del cielo, porque eso es una justa compensación de las tremendas humillaciones que vivió en su vida carnal y en su vida terrenal, porque Cristo quiso humillarse y anonadarse por nuestro amor, y basta con recordar cómo nació en la pobreza en el portal de Belén, y poco tiempo después con la persecución de Herodes, que tuvo que huir a Egipto, y cuando regresa a Nazaret comienza su vida oculta, y pues que era solo un pobre carpintero. Cuando empezó a predicar el evangelio, recordemos pues cuánto amor y cuánta misericordia tuvo, que sanó enfermos, devolvió vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos. Y los escribas y fariseos le perseguían, lo calumniaban, le decían que hacía los milagros en el nombre de Belcebú.
Y cuando lograron crucificarle, pues eso fue el máximo desafío en el momento en el que le preguntaban, pues no eres tú el Hijo de Dios, baja de la cruz y entonces vamos a creer en ti. Jesucristo pasó por toda esta humillación suprema y aceptó todas las burlas y carcajadas de aquella hora en la que fue crucificado, porque quiso salvarnos a todos con esa muerte infame en la cruz. Jesucristo nos amó tanto que se olvidó de sí mismo aceptando aquellos dolores y humillaciones. Entonces, después de su muerte, pues todavía en la actualidad se sigue persiguiendo a la iglesia, a sus discípulos, y esto pues no va a acabar hasta el fin de los tiempos. Por eso es necesario el triunfo grandioso y público de Cristo. Y entonces el Padre Antonio nos dice que esa es la primera razón del juicio final, para exaltar el triunfo grandioso de Jesucristo. Y hay otra segunda razón para hacer este juicio final, el triunfo de la virtud ultrajada y el castigo del vicio triunfante. A veces pensamos que vemos muchas veces que a los malvados les va bien, a las personas que roban, que matan, que trafican drogas, les va bien. Y entonces decimos, yo que trato de cumplir los mandamientos, de ceñirme a lo que Dios me pide para vivir bien, pues creo que me va mal, porque no tengo salud, porque mi papá perdió el trabajo, porque vivimos en pobreza. Y entonces nos dice el padre Antonio que no tengamos envidia de que los malvados triunfan, que hay que tenerles una profunda compasión, porque los malvados, en castigo de sus crímenes, irán al infierno para toda la eternidad. Y que Dios les premia en esta vida las pocas cosas buenas que hacen, y por eso es que les va bien en esta vida terrenal. Y los buenos, como han de ir al cielo para toda la eternidad, pues Dios comienza a castigarles en esta vida lo poco malo que tienen, con el fin de ahorrarles total o parcialmente la purificación ultraterrena, ¿no? O sea, se refiere al purgatorio. Entonces, dice que cuando veamos que a alguien que obra mal le está yendo bien, que no le tengamos envidia, que hay que tenerle una profunda compasión. Y de sentido contrario, que no tengamos compasión del bueno que sufre, sino que, por ejemplo, hay que hacer como los grandes santos que sentían que eran víctimas de tantas persecuciones, pero que amaban esas persecuciones y esos fracasos y esas tribulaciones humanas, porque ellos sentían que esa era una clara señal de que el castigo de este mundo, ante sus faltas y ante sus flaquezas, para que después pudieran vivir el premio espléndido de la eternidad bienaventurada. Entonces los santos tenían esa claridad, y cuando sentían que el mundo los pisoteaba o que les iba mal, levantaban los ojos al cielo para darle gracias a Dios, porque esperaban finalmente pues que la recompensa se diera en el cielo por toda la eternidad. Entonces no hay por qué preguntarnos por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien, porque todo acto va a tener su consecuencia en el cielo. Y también el padre Antonio nos dice que por qué permite Dios tantas monstruosidades aquí en esta tierra. Y dice que sencillamente porque habrá un juicio final en el que Dios echará abajo las caretas y disfraces de tantos hipócritas enmascarados. Esto es un dogma de fe, son palabras de Cristo, no son opiniones inventadas por los teólogos, no son cosas de padrecitos o de curas, son cosas de Cristo que están en el Evangelio y se cumplirán al pie de la letra. También nos indica que parte de nuestro camino para llegar al cielo es practicar la caridad, que hay muchos cristianos que pertenecen a cofradías, que andan con escapularios, medallas, rosarios, pero que no tienen caridad.
y que con esta falta de caridad cometen un grave escándalo porque hacen odiosa a la religión, a las personas frías y a las personas indiferentes y esterilizan la sangre de Cristo sobre muchas personas. Entonces, mientras no practiquemos la caridad, no seremos auténticamente cristianos y no podremos llevar al mundo el auténtico mensaje de Cristo. Sí, eso que dices es bien interesante, de lo de por qué a los justos les va a veces mal y a los malos a veces les va tan bien. Y de hecho, en otro podcast que hacíamos, que donde estaba Aurora también, hablábamos de la carta de un alma condenada al infierno. Y precisamente para que lo quieran ver, está en YouTube, se llama Carta de un alma condenada al infierno. Y la persona que estaba en el infierno decía que precisamente Dios, en su infinita justicia, le permitió en vida disfrutar de muchas cosas para recompensarle las pocas buenas cosas que había hecho. Y por eso, pues ya cuando murió, dijo, y bueno, yo a veces ayudé a los pobres y todo, y Jesús le decía, pues yo te recompensé con una vida de abundancia, de buenas cosas, pues ya la deuda está saldada, ahora pues te toca ir al infierno. Entonces, pues es una explicación de eso que siempre nos hemos preguntado. Entonces, Aurora, no sé si quieres continuar, porfa. Sí, el tema del infierno es un tema que aunque no quieramos se tiene que tocar. Entonces explica claramente cómo ahora en la actualidad hay testimonios como el de los pastorcitos de Fátima, el de Santa Teresa, los cuales nos presentan un infierno en el que pues hay terror, hay tristeza, hay fuego, hay arrepentimiento, pero que ya no se puede cambiar. Y incluso toca el tema acerca de los reprobos que no creen en eso, que piensan que no existe el infierno, que solo es una mentira, que solo es un tema más el cual se puede hablar. Más sin en cambio nos da la explicación de un poco la vida de Jesucristo cuando se presentó en la tierra hacia nosotros como una persona más, como un ser humano que vivió su vida desde pequeño hasta que fue crucificado. Habla acerca de los milagros que hizo, explica de cómo convirtió 2 peces eh, y piezas de pan en mucha comida para las personas, explica acerca de cómo ahorita en la actualidad hablan acerca de la ceguera, que hasta cierto punto ya no se puede encontrar una manera de quitarla, más sin en cambio Jesús hace bastante tiempo lo logró con una simple palabra que era quiero. También explica acerca de cómo logró que una persona con ya bastantitos días de muerto lo resucitó y era su amigo, el cual sus hermanas le mandaron una carta a Jesús con tiempo de anticipación cuando estaba enfermo para que lo fuera a sanar. Y él la recibió y la leyó, más bien en cambio no fue enseguida. Esperó unos días y se presentó y dijo que el que creía en él, todo iba a ser posible. Entonces llegó al lugar donde se encontraba, eh, quitaron la piedra, ya tenía un olor bastante fuerte por los días que tenía ya, eh, y alzó su mirada al cielo y revivió. Entonces explica él cómo tantos milagros que en la actualidad, con todo y la ciencia, con todo y los inventos, las investigaciones, no han logrado hacer, él lo pudo hacer con unas palabras muy humildes, muy sencillas.
Y después de eso explica claramente cómo 25 veces habló acerca del infierno y él mismo tocó ese tema de que sí existía, de que a las personas que en su vida pensaban que el dinero, el andar en libertinajes, el no acercarse a Dios, iba a hacer algo que no iba a dañar en su futuro, pues demuestra claramente que ese tipo de personas son las que van destinadas a estar en el infierno y sobre todo que no son confesadas y que no son acercadas en ningún momento a Dios. Nos da la explicación acerca de dos tipos de personas que pueden ir al infierno. Habla acerca de la carta que comentaste, en la cual dice que esta persona no era como tal alguien que haya perdido la fe, porque es una persona que a pesar de la circunstancia, a pesar de el momento que está pasando, que está viviendo, sigue teniendo en mente que está perdiendo la fe, que está permitiendo que otras cosas influyan y aleje a Dios. Entonces, eh, él le toca ese tema como alguien que aún está en un momento en el que puede reaccionar, puede analizar y puede acercarse más a Dios sin necesidad de hacer algo muy complicado o de hacer algo que pueda tardar bastante, simplemente poniéndose de rodillas y pidiéndole a Dios que lo ayude a poder encontrar un poco más de fe, a poder acercarse más a Él, poder creer más en Él. Y explica claramente también el otro tipo de persona, que pues es aquella persona que ni siquiera piensa en Dios, y si piensa en Dios solo es para burlarse, para reírse de Él, para hablar del infierno y decir que no existe. En pocas palabras, la fe de esa persona está muerta. Su fe ni siquiera tiene un poco de esperanza para que reviva, para que pueda acercarse a Dios, para que pueda escuchar su palabra. Este tipo de persona es aquel millonario que lo tiene todo ahorita, aquel millonario que con injusticias, con cosas ilegales, ha logrado tener su fortuna. Es aquella persona que le es infiel a su mujer, que la engaña, o aquella mujer incluso que también puede llegar a hacer lo mismo y que no piensa en los actos, que no se da cuenta del daño que puede llegar a hacer. Es aquel joven que solo se la vive en el libertinaje, que no se acerca a Dios, que no conoce de su palabra de Él, que al contrario busca la manera de burlarse, de decir que no cree, que no hay nada que pueda sustentar eso. Incluso habla acerca de eso justamente, que hay personas que no creen en Dios porque no lo han visto, porque no tienen pruebas, porque no tienen evidencias y más. Sin en cambio, eh, hay otras que sí, sin necesidad de verlo, sin necesidad de estar 100% seguros, creen en Él, tienen fe. Y eso es lo más importante. De hecho, ah, hay una parte en donde San Agustín habla con un niño, eh, en el cual el niño le plasma claramente eso, porque de hecho le está hablando acerca de el tema de que pues él, a pesar de, porque se burla, de hecho se burla de lo que está haciendo el niño,
Entonces, ahí es donde el niño le empieza a decir a San Agustín acerca de que tal vez él no esté, pues está haciendo cosas de pequeños, él está divirtiéndose más, y en cambio eh, es más feo o aún peor. eh, Explica también acerca pues de eso, ¿no? Del niño, porque supuestamente el niño estaba en un mar en el cual pues estaba haciendo un pequeño hoyo, y en ese hoyo él quería que entrara todo el agua que estaba en el mar. Entonces por ese motivo tuvo ese conflicto San Agustín con el niño, porque pues San Agustín pensaba que era una ironía del pequeño el querer meter toda el agua a ese hoyo. Entonces le decía que si no se daba cuenta, pues que era algo que no se podía hacer, algo que pues no, no se podía lograr. Entonces se le habla acerca de pues la Santísima Trinidad, acerca de él cómo pretende entenderla si pues ni siquiera puede lograr hacerlo. Habla acerca también de el cómo podemos nosotros ya ser personas adultas de 50 a 60 años, y aún así, si nosotros pensamos en querer cambiar, en querer mejorar, en querer acercarnos a Dios, lo podemos hacer con el simple hecho de confesarnos, porque explica acerca de él cómo podemos hacer todo bien, todo perfecto, cómo podemos estar toda nuestra vida cerca de Dios, cómo podemos ayudar a las personas, cómo podemos lograr afrontar las circunstancias junto con Dios, el llevar nuestra vida bien, el no ser una persona que se fije tanto en lo superficial o en gozar la vida, pero sí en los últimos días de nuestro lapso aquí en la vida, nosotros no nos confesamos, si tenemos un pecado mortal, eso nos puede condenar a nosotros a irnos al infierno. Entonces, eso es algo muy importante, que tenemos que confesarnos, tenemos que estar muy acercados a Dios, tenemos que conocer lo que es el arrepentimiento de nuestros pecados. Incluso habla también acerca de un joven que para querer sacar sus vacas, pues enciende el lugar en donde estaban. Entonces, pues sin querer salieron mal los planes que él hizo y se empieza a quemar. Entonces, desesperadamente sale el chico, pero ya estaba ardiendo en llamas. Entonces se mete a un pozo de agua para querer quitarse pues un poquito de del fuego que llevaba, y pues al final de cuentas lo último que pidió él antes de morir fue el confesarse. Y sí, tuvo una muerte dolorosa porque las quemaduras son muy, muy horribles. Mas sin en cambio se confesó y se pudo sentir en paz. Entonces eso fue algo que le dio un alivio. Así es algo que es una eternidad y es importante pues estar en gracia de Dios para que no nos tome por sorpresa. Entonces ya para ir concluyendo, pues simplemente hablar de la contraparte, porque si bien hay un castigo eterno para aquellos que vivieron alejados de Dios, también habrá una recompensa eterna para aquellos que fueron amigos de Dios en esta vida, ¿no? Eh, el padre Rollo primero comienza hablando del cielo físico, del que vemos pues todos los días, el firmamento, y él contaba que a los santos les gustaba ver el cielo. Por ejemplo, pues Santa Teresa le gustaba mucho ver las estrellas, lo mismo San Juan de la Cruz. Y luego nos dice que la Tierra, pues más o menos va a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Pero hay estrellas, eso es una velocidad pequeña, pero hay estrellas que son gigantescas y que van a velocidades de millones de kilómetros y no se chocan entre sí. O sea, todo el universo y toda la galaxia está ordenada
está en perfecto orden por Dios, ¿no? Y según Santo Tomás, pues, por ejemplo, cada astro tiene un ángel que lo rige y que por eso, pues, no, pues todo es precisamente en orden y en armonía. Nos habla de una estrella que se llama Alfa Centauro, que es la que está más cerca, pues, de la Tierra, en segundo lugar después del Sol, ¿no? Que se encuentra a 4 años luz, que viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo. Eh, y si fuéramos a esa estrella en avión, nos demoraríamos 5 millones de años, si fuéramos en un avión que va a 1.000 kilómetros por hora. Luego nos dice que el Sol, que es la estrella que tenemos cerca, nos da 250 millones de toneladas de fotones de átomos de luz por minuto. O sea, es una cantidad de luz impresionante que produce el Sol y que pues no nos preocupemos porque se acabe, porque según los estudiosos, tardaría 200.000 siglos en acabarse la luz del Sol. Pero que este cielo tan impresionante y todos estos astros no se comparan con el cielo de la fe. Es la patria de las almas inmortales. Entonces él nos habla de la gloria del cuerpo y del alma, porque digamos que hay esa concepción de que uno se muere y es como un fantasmín, como un Gasparín, y no, realmente después de esta vida, el ser humano sigue manteniendo su esencia, cuerpo y alma, pero el cuerpo es diferente. Algunas de las virtudes que va a tener el cuerpo en esta otra vida, nos lo explica con base a las escrituras y la teología. Una de las características es la claridad. Dice Daniel 12:13 que los justos resplandecerán como estrellas y en Mateo 13:43 que brillarán como el sol. Quiere decir que vamos a desprender una luz, van a desprender una luz aquellos que se salven, ¿no? Luego habla de agilidad. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 7, que discurrían como estrellas en cañaveral, o sea que bastará con pensar estar en un lado para estar ahí físicamente, o sea, como cuando uno con el pensamiento va a lugares donde ha estado antes, entonces eso así mismo va a ser cuando estemos en la eternidad con el nuevo cuerpo glorificado. Luego voy a hablar de la impasibilidad. La impasibilidad significa invulnerabilidad al dolor y al sufrimiento. Dice que vamos a poder estar dentro de una hoguera sin sentir dolor o que vamos a poder nadar en la profundidad del mar sin ahogarse. Que es un cuerpo que va a estar diseñado solamente para sentir placer. Dice Apocalipsis 7 del 16 al 17. Les caerá sobre ellos el sol, pero ni ardor les afectará. El cordero los apacentará y guiará y enjugará las lágrimas de sus ojos. O sea, esas cualidades están en la escritura. Y por último, la sutileza. Quiere decir que si bien va a ser un cuerpo físico, va a tener características espirituales. Como por ejemplo Jesús cuando se apareció a los del camino de Maús, que desaparecía instantáneamente, asimismo nosotros también vamos a poder hacerlo. Vamos a poder, digamos, las almas que se salven van a poder atravesar una montaña sin tocarla, como la luz cuando atraviesa un cristal, ¿no? Esas son algunas de las características. Luego habla de cómo va a disfrutar el alma, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, cómo no le duele a uno cuando uno se separa de sus amigos, pero en el cielo nos vamos a reunir con nuestros amigos otra vez y los vamos a abrazar para no separarnos de ellos jamás. Luego también nos habla del dolor de la pérdida de los familiares en esta vida, pero que allá nos vamos a volver a reunir. Y hay una pregunta que se hacen, que es que si falta uno de nuestros familiares, pues ¿cómo vamos a poder ser felices? Y el sacerdote explica que ya allá en el cielo vamos a entender que cada uno está en el cielo o en el infierno por la decisión que tomó y vamos a respetar esa decisión. Pues que en esta vida no lo podemos entender bien, pero que si alguien falta en el cielo, alguno de nuestros familiares, pues eso no nos va a afectar porque sabremos que esa fue la decisión que él tomó. Pero el santo nos da una herramienta que si queremos que ninguno de nuestros familiares falte ese día, pues tenemos que rezar el rosario diario en familia. Eh, Dice que la familia que hace el rosario diario tiene moralmente garantizada la salvación de su alma. Es imposible que quien reza el rosario bien rezado no vaya a la eternidad. Porque si bien es cierto que el que muere en pecado mortal se va al infierno, pero que si rezamos confiadamente el Santo Rosario todos los días, nuestra querida madre va a hacer que pues no nos falten los auxilios finales a la hora de morir.
pero pues obviamente sin abusar de la misericordia, como nos explicaban ahorita, ¿no? O sea, sin ese pensamiento, porque quien lo hace adrede trata de engañar a Dios y pues acordemos que a Dios nadie se burla. O sea, de Dios nadie se puede burlar. Luego nos dice la alegría que vamos a tener cuando nos encontremos con los santos. O sea, piensen, si son devotos de algún santo, la alegría que va a tener en el cielo de poder ser amigo de ese santo y de disfrutar de la luminosidad o de disfrutar de la presencia de ese santo. Eso es una gran alegría. Luego nos habla también de la alegría de los ángeles, por eso digamos que, pues yo siempre en los pequeños talleres que daba y eso, siempre recomendaba a los jóvenes ser muy amigos de su ángel de la guarda, porque qué bonito uno morir y seguir siendo amigo del ángel de la guarda, pero imagínese que uno se salve, pero y en la vida nunca conoció a su ángel de la guarda, entonces pues qué mejor ser amigos desde aquí de él. Y nos dice que ver a los ángeles va a ser algo impresionante, o sea, porque ellos son espectacularmente hermosos y cada uno de ellos es diferente de otro. O sea, es como si aquí en la tierra hubiera un solo león, una sola jirafa, una sola águila y que con cada nuevo animal pues uno disfrutaría verlo, ¿no? Así son los ángeles, cada uno es totalmente diferente de otro y que allá en el cielo vamos a disfrutar ver a cada uno de ellos y que también vamos a disfrutar verlos todos. Pero que esto no se compara con la belleza de ver a la Madre Santísima, que es una belleza que es más allá de la imaginación, ¿no? Y que en verla en toda su gloria nos puede volver locos de alegría. Luego nos habla de la felicidad de ver a Cristo cara a cara, al Redentor del mundo, y que nos diga, ¿cuántas veces te extraviaste fuera del redil, de tu pastor, alucinada por el mundo, el demonio y la carne? Pero yo morí por ti, rogué al Eterno Padre, y ahora te tengo, ya en mi aprisco, para toda la eternidad. O sea, eso será un momento muy agradable, ver al Señor y pues ya saber que nos va a recibir por toda la eternidad. Pero que todo esto, de todo esto, lo más increíble es la visión beatífica. O sea, es ver la inmensidad de Dios. Dios es infinito y explica el sacerdote que es como ver a Dios, pero como ver una película súper interesante, pero con la diferencia que esta es una película que nunca terminará. Y uno nunca se va a cansar de contemplarlo porque va a ser algo increíblemente espectacular, que es como cuando usted quiere hacer un clavado en el mar y sube a lo alto y ve todo el paisaje. Ese mar es Dios y nos podemos sumergir en él. Que Dios es fuente de toda la alegría y de todo el placer que pueda sentir una persona. O sea, nos vamos a sentir perfectamente y eternamente felices. Mm, que en esta vida, pues Dios está presente en todo, ¿no? Dios está en todo lado, pero que es como si hubiera oscuridad, como si usted estuviera en el Everest, en la cima del Everest, en la noche, y que prendiera un fósforo para ver la montaña. Obviamente que no se podrá ver, pero que para eso existe una luz especial que se nos dará después de esta vida. Y con esa luz encendida sí podemos ver a Dios. Y pues podremos tener la visión beatífica. Esa luz se llama la Lumen Gloria. Entonces nos dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Ni ojo vio, ni oído oyó aquello que Dios tiene preparado para los que lo aman. Contemplar la grandeza de Dios durará eternamente. Amaremos a Dios con toda nuestra alma y eso nos dará una felicidad plena que no podemos entender en esta vida. Gozaremos de deleites imprescriptibles e indescriptibles, ¿no? Entonces el sacerdote Rollo Marín termina diciéndonos que reflexionemos porque aún tenemos tiempo para escoger la eterna felicidad y para decidir esa alegría eterna en nuestra vida si empezamos desde ya a cultivar una amistad con Dios. Entonces, pues, me gustaría, ya para terminar, preguntarle a cada una algo que le haya llamado la atención del tema y pues del libro también, y una conclusión final, pues lo que quieran decir ya para cerrar. Entonces, comienza Miri, por favor. Pues realmente todo llama la atención en el libro. Creo que lo que más impacta más bien o lo que más te deja pensando es precisamente toda la parte de infierno, porque si bien es algo que muchos no quieren que mencionen, como decía Aurora, pero es algo que debemos tener muy consciente porque si no nos preparamos debidamente, podría pasar.
sea, es algo que se debe tomar con bastante seriedad y debemos tratar con todas nuestras fuerzas, evitar caer en esas redes que pueden llevarte hacia la perdición. A mí en lo personal creo que el tema infierno es el que más me impacta, el que más me llama la atención. Y bueno, la conclusión sería que es de suma importancia que tomemos las riendas de nuestra vida y que esto incluya la conciencia de que algún día nos vamos a morir y que la cuestión es tan seria que en ese momento de nuestra muerte se determinará hacia dónde pasaremos la eternidad. Fijada nuestra mirada en este momento y no con un fin pesimista, sino con un fin de preparación, de prepararnos, podremos motivarnos a vivir en gracia, procurar únicamente lo que agrada a nuestro Padre y al final de nuestra vida poder dirigirnos hacia su presencia. Hacer todo esto por amor a Él, no por un temor, sino porque en verdad le amamos tanto que queremos pasar nuestra eternidad a su lado. Karina, porfa, una apreciación final. Claro que sí. Este libro me invita a la alerta constante todavía aún más. Y sí sería muy, como, no es fácil hacer como un simulacro como de juicio, sí, porque es impredecible, no podríamos como saber a ciencia cierta cómo sería ese juicio delante de Dios, pero sí que nos están dando unas pautas, unas luces bastante claras, sustentadas en la palabra, ¿sí? Debemos tener bastante claro que tenemos tres opciones al momento de morir, al momento de que se nos dicte ese juicio, es el infierno, el purgatorio o el cielo. Sería muy bueno, muy interesante vivir esta vida con la mirada o con la aspiración puesta hacia el cielo, aspirar a lo mucho, ¿no? Para llegar a lo poco, o sea, al purgatorio, ¿no? Ser conscientes de que existe una condenación, pero esforzarnos continuamente para llegar a ese cielo, ¿no? Hacer como ese examen diario con un simulacro de juicio, por decirlo de alguna manera, ante Dios, saber que somos protagonistas de nuestra película diaria, que nos están grabando todos los días y que esa película va a ser vista por nosotros mismos en ese momento de esta muerte real. Es interesante pensarlo, ¿no? Sin tampoco pues estar espantados, pero sí como entrenarnos en ese sentido y muy amarrados de Dios, ¿no? Con la mirada puesta en Él para que demos un poquito más hacia ese gran cielo al que podemos aspirar y tener. Wendy. Lo que más me gustó del libro fue lo que comentaste hasta el final, de que si somos premiados con el cielo, vamos a mirar a los ángeles, vamos a poder ser amigos de los santos, ver la hermosura de Mamá María es algo que yo creo que, como dijiste y como dice el padre Antonio, es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Y vaya, ver la hermosura y la divinidad de nuestro Salvador, de Jesús, es algo que no hay algo que se pueda comparar en este mundo. Eso es como motivante para mí, eso es como alucinante para mí, para decir, claro, quiero estar ahí, me voy a esforzar para estar ahí. Eso fue lo que más me gustó del libro. Y a modo de conclusión, dice mi papá que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Y por más años, por más longevos que seamos, pues la vida va a ser un suspiro, la vida humana, la vida terrenal va a ser un suspiro en comparación con la vida eterna. Entonces, dice la palabra de Dios que el camino estrecho es el que lleva al reino de los cielos. Y nos habla el libro y el padre Antonio y otros sacerdotes nos hablan de la importancia de la mortificación, de mortificar al cuerpo, no de flagelarlo, sino de ordenarlo y de gobernarlo para que los deseos carnales
no nos ganen y que esos deseos carnales pues no nos lleven a la perdición de nuestras almas. Entonces, pensar que el alma es más larga o más, no sé cómo decirlo, que el cuerpo y que pensemos en todos los días hacer una acción agradable a Dios para poder salvar nuestras almas. Sí, así es. Decía Fulton Sheen que el verdadero católico es el que hace todo el esfuerzo por su salvación. Aurora, ¿quieres darnos una opinión final pues, del tema? O algún aspecto que te gustara, lo que nos quieras decir. Sí, bueno, a mí lo que más me gustó del tema fue el cómo se plantea la persona de Jesucristo y su humildad de todo lo que hizo. Entonces, pues es muy bonito todas las cosas que hizo y incluso es algo indescriptible, algo que, como lo dice ahí, solo él se ha atrevido a decir que es el Hijo de Dios. Entonces, eh, como tal, plantearlo como tal, el ponerse a nuestro nivel para salvarnos a nosotros, para darnos un futuro aún mejor, para demostrarnos que existe algo muy maravilloso, que nos espera algo muy bonito. Eso me gustó bastante. Entonces, hay una parte también que plantea, que dice acerca de que Dios nos da la oportunidad a todos, sin excepción, de poder estar en su reino, poder estar en el cielo, pero nosotros nos encargamos con nuestras acciones de decidir en dónde queremos estar, porque por, por este motivo Él entregó su vida por nosotros. Entonces ya solo nosotros sabemos si lo vamos a aprovechar o vamos a desperdiciar este sacrificio que Él hizo. Bueno, pues muchas gracias. Ismael nos escribe, aprender ese amor de que cuando llegue el momento poder abrazar la muerte como una vieja amiga que nos ha acompañado siempre y un camino para llegar a Dios. Así es, decía San Bernardo de Claraval, que la muerte nos espera en todas partes, pero que si somos prudentes, somos nosotros los que la esperamos a ella. Entonces, San Francisco le llamaba a la hermana muerte, por ejemplo. Entonces, la muerte es enemiga de quien es enemigo de Dios. Pero cuando uno comienza, cuando uno está en este camino, consciente del mundo espiritual y luchando por alcanzar la amistad con Dios y la salvación, pues la muerte puede ser una amiga. Entonces, pues nada, pues yo quisiera decir ya para terminar que recordar ese pasaje de Deuteronomio en el que el Señor dice, pongo ante ti vida y muerte, vida y muerte, escoge la vida para que vivas. Entonces, pues la invitación de este podcast es que escojamos la vida, que escojamos vivir cristianamente, como nos dice el autor, que igual de todas maneras la ley de Dios no es unas imposiciones sin sentido, sino que de todas maneras lo que Él nos invita es la mejor forma de vivir y lo que Él nos pide que evitemos es lo que nos destruye. Entonces igual animémonos por seguir en este camino, porque al final pues la recompensa será una eternidad de felicidad con Dios. Y bueno, también para los que trabajan en pastoral juvenil, no les dé miedo tocar estos temas. Yo hablaba con Karina una vez, pues le hablaba de este libro hace mucho tiempo, no sé si recuerde, que sería bueno tocarlo en el grupo de jóvenes que ella está ayudando a dirigir, mm, porque pues es un tema muy bonito. No hay que verlo como que vamos a traumatizar o asustar a la gente, sino que por el contrario, estos temas son bonitos porque avisarle a las personas y explicarles de que esto es real. Entonces, pues, no vivir como si Dios no existiera, sino que hacernos amigos de Él para seguirlo siendo eternamente. Entonces, pues, es la invitación final. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado aquí, por la exposición que hicieron del tema. La verdad es que yo quería intervenir algunas veces, pero explicaban tan bien que yo decía, no, mejor no las interrumpo. Agradecerle a los de Asamblea Vox Day que nos escucharon hoy. Yo este libro lo voy a compartir en el canal de Telegram.
así que pues si lo quieren leer, pues ahí va a estar. Entonces, pues ya para terminar, espero que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, memes inspirados por Dios Meet y Meet 2.0 y Vox Day. En nuestro Instagram como @vox.day.vd. En mi canal de YouTube como Angelurum X, por favor suscríbanse. Y les recordamos que pueden encontrar este programa en iVoox, Spotify, Deezer y ahora en Google Podcast. Les cuento que también pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, pedidos de oración en el correo domosauriopodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.